libro se llama La invención de la desmemoria, el juicio político contra el general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de Colombia 1958-1959. El libro lo que trata de hacer es analizar en qué consistió ese juicio político, pero todo eso enfocado en un problema que es la manera como se resolvió la violencia de los años 1950. El juicio político se desarrolla en el momento en que comienza el Frente Nacional, que fue la terapia institucional que se ideó para ponerle fin a la violencia. Y en ese juicio fue la primera vez que se abrió un espacio para debatir las responsabilidades que las élites políticas habían tenido con respecto al enfrentamiento de los años 1950. Entonces mi interés pues obviamente es un libro que tiene que ver con Rojas Pinilla, pero que está enfocado es a pensar cómo se resolvió la violencia de los años 1950. El libro en primer lugar es un estudio absolutamente minucioso, detallado, exhaustivo, completo hasta el extremo, de todo lo que pasa en el juicio entre el mes de agosto de 1958 y el mes de abril de 1959. Rojas Pinilla había salido de Colombia el 10 de mayo de 1957 al exterior y Rojas regresó a Colombia. Y regresó a Colombia con la idea de que podía encontrar apoyos en sus antiguos compañeros militares y entre la propia gente, que le habían dado mucho apoyo durante la época de la llamada dictadura. Entonces cuando llegó Rojas un poco se encartaron con él y la salida fue montarle un juicio, ¿sí? Y para eso pues había que encontrarle unos cargos. Entonces lo acusaron de una serie de cosas relativamente anodinas, sin importancia, como unas llamadas telefónicas que había hecho para que entregaran un ganado que había sido decomisado o para que el gerente de la Caja Gracia interviniera a favor de unos campesinos para que compraran una tierra que era de él además. Pero rápidamente el juicio creció y se le salió de las manos a los promotores y se convirtió en un juicio global sobre lo que había sido la violencia de los años 50. No solamente eso, también fue un juicio sobre lo que había pasado en Colombia durante los últimos 10 años. Pero de manera muy importante el juicio a la violencia de los años 1950, en la que pues unos y otros se incriminaban por la responsabilidad de lo sucedido. El desenlace de juicio es que Rojas Pinilla termina condenado y le quitan los derechos políticos y la pensión de expresidente y de exmilitar. Pero al poco tiempo, más o menos a los 4 años, el juicio había tenido tantas irregularidades en su desarrollo que las altas cortes tumbaron el juicio y Rojas restableció sus derechos. Y además el juicio fue la plataforma para que comenzara el proceso que se llama el movimiento de la ANAPO, el movimiento populista de la Alianza Nacional Popular, que tuvo un auge impresionante en la década de 1960 hasta 1970, que fue el momento en que Rojas se presentó a la presidencia y perdió por muy pocos votos y muy probablemente por fraude frente a Misael Pastrana Borrero, que era el candidato del Frente Nacional. Esta investigación permite captar más o menos cuál era el ambiente político que había en los comienzos del Frente Nacional, cuáles eran las principales fuerzas en pugna, cuál era la correlación de fuerzas que existía entre todos ellos, cómo se concebía la democracia, cuál era el proyecto de país que en ese momento existía. Yo he puesto mucho empeño en reproducir con mucho detalle los debates en los propios términos en que lo hacen los protagonistas, para que la gente al leer el libro se ponga en contacto con lo que era Colombia al comienzo de los años del Frente Nacional. El libro está pensado para un público muy amplio y además es un libro que en cierta forma responde a algo que hoy en día está en el primer plano, que son los estudios sobre la memoria, porque hoy en día la memoria está de moda, digamos así, y hemos comenzado a releer en clave de memoria sucesos anteriores de la vida colombiana. Y ahora que estamos en el cuento de cómo se reconstruye la memoria de las víctimas y todo ese tipo de cosas, pues el tema de cómo se construye la memoria de los años 1950 también está en el primer plano.